Honra a tu padre. ¿Lo tiene conmigo? Y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, porque para que seas prosperado todos los días de tu vida. Aleluya. Dígalo, para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tome su asiento. Hoy quiero hablar, hermano. Honra, oiga, honra a quien honra merece. ¿Cómo es el tema? Honra a quien honra merece. Hay algunos que no están de acuerdo en celebrar el día de una madre, pero Dios mismo manda que celebremos a una madre. Mire lo que dice el verso 16 del capítulo 5 de Deuteronomio. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién lo dice? Como Jehová tu Dios te ha mandado, para que seas prosperado tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Se cuenta de una madre que tenía a su hijo. Él se llamaba Roberto. La madre, en la anécdota le ponen María. Una madre muy pobre. Vivía a las afueras de la ciudad. Ella se sostenía de vender comida. Así sostenía a su hijo. Su hijo con dificultad le compró los útiles para que fuese a la escuela. María trataba la manera de que su hijo lo tuviera todo. Su hijo empezó a crecer en la escuela. Era muy estudioso, muy inteligente. Un día su madre, a través de sus amiguitos que vivían cerca, se dio cuenta que Roberto tenía una participación en la escuela. Y lo sorprendente de ella fue que Roberto no le dijo. Pero ella fue. Era un auto que tenían y todos los niños se presentaron, dieron su función. Cuando terminó la función, María va con Roberto y a felicitarlo porque todos los padres fueron con sus hermanos, con sus hijos. Pero resulta que a Roberto le dio vergüenza, porque todos los niños decían: oh, la madre de Roberto, la tuerta, la choca, le faltaba un ojo. Roberto le dio vergüenza y trató de decirle a la mamá: vete, por favor, vete a la casa. Cuando llegó a la casa, llegó enojado a reclamarle: ¿por qué fuiste? Yo no te pedí que fueras, por eso no te quise decir. Me avergonzaste delante de todos. La madre se quedó callada, no habló. Se quedó muy, pero muy contriñida, triste por lo que el hijo le dijo. Pasó el tiempo y empezó a crecer aquel niño. Cuando ya salió de su escuela normal, se fue a la ciudad a estudiar, se graduó, se casó y tuvo sus hijos, pero se olvidó de su madre. Le daba vergüenza. Un día su madre empezó a enfermar ya de anciana y de aquel corazón herido y golpeado por su propio hijo. La vecina que estaba cerca y le trataba de cuidar, le dice: mira, ¿podría tratar de ayudarme a buscar dónde vive mi hijo Roberto? Le ayudó a buscarlo y lo encontró. La casa, la ubicación. María trató de ir a la casa de su propio hijo. Dijo: antes de que muera, quiero ver a mi hijo por última vez. Quiero ver cómo son sus nietos, o cómo son sus hijos, mis nietos. Llegó a la casa, tocó la puerta. Salió uno de los niños a abrirle la puerta. Le grita al papá: papá, hay alguien en la puerta tocando de una tuerta que le falta un ojo. El papá de dentro ahorita le dice: cierra la puerta, no la dejes entrar. Nunca salió el hijo. Esa fue como una puñalada que le dieron a esta madre. Se fue a casa a llorar. Enfermó más, ya no quería vivir. Su único tesoro era el hijo. Escribió una carta sabiendo que ella ya no iba a vivir mucho tiempo.
y le dice a la vecina: mira, cuando mi hijo venga, algún día vendrá, le da la carta. Y murió. María muere. Y como al mes, la vecina le va y le dice al hijo, le toca, le mandó un recado. Pero como a mediados del mes, que todavía estaba viva, que si él quería venir a verla, pero él no vino. Ya estaba grave, María murió. Después de 15 días llegó el hijo, después de que muere. La vecina estaba muy molesta. Estaba el hijo allí tocando la puerta y nadie le abría. Ya a María la habían ido a enterrar. Y todos los vecinos muy molestos con la actitud de Roberto. Pero resulta que le abrieron la puerta y en el burocito donde la madre dormía, en la cama, tenía una carta. Roberto la agarra y comienza a leer. Le dice: mi hijo, te he amado desde que naciste. Eras el amor de mi vida. Nunca te dije porque me faltó un ojo. Cuando tú estabas pequeño te golpeaste un ojo. El doctor me dijo que ibas a quedar chueco, que no ibas a poder ver, que ibas a quedar solo con un ojo. Pero el doctor le dijo: pero si alguien donara un ojo, él podría ver. Esto le va a afectar para toda su vida, para ir a la escuela, para estudiar. La madre no dudó. Le digo: sáqueme mi ojo. Y eso pasó. Te di mi ojo, le dice, para que tú vieras. Le dice: para que a través de mí tú vieras y no te avergonzaras. Pero yo siempre te amé. Te busqué, le dice. Tú nunca quisiste acercarte a mí. Pero muero, le dice, perdonándote. Muero, le dice, queriéndote. Y le pido a Dios que lo que tú has sembrado no lo coseches. Eso me quedó a mí pensando en mi corazón. Sé que hay hijos que son malagradecidos, yo lo sé. Como al igual hay madres que usted ve, pero son pocos las madres que abandonan a sus hijos, que regalan a sus hijos. Hay madres que no le tienen amor a los hijos. Pero Dios me hablaba en mi corazón: ¿cómo puedes decir que amas a Dios, o respetas a Dios, o honras a Dios, cuando no puedes honrar a tu propia madre? Ahora, ¿qué es honra? Honra es respeto, honra es reverencia, veneración, enaltecer, exaltar. Esa es honra. Como Gloria de Sion creemos en honrar a Dios primeramente, pero también a las madres. Si Dios mandó a su pueblo Israel: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. Dios es el que nos manda a honrar a aquellos que nos dieron la vida. Una madre es mire qué hermoso. Nadie tiene ¿cómo podría decirle? Esa facultad de dar vida. Nadie. Un hombre no puede dar vida. Una mujer tiene el gran privilegio de dar vida. Ahora, hay un dicho que dice: madre solo hay una. Padres pueden haber varios, ¿va? Bueno, yo sé que el que queda gestado ahí quedó, pero pueden pasar mucho sobre esa mujer. Pero madre es la única. Ahora, ¿usted sabe por qué cree que una madre tiene un afecto natural con su hijo totalmente diferente a un padre? Porque esos 9 meses que ese niño anda gestado en el vientre, come de lo que la madre come, siente lo que la madre siente. Si la madre está deprimida, él se deprime. Si la madre llora, él llora. Si la madre ríe, él ríe. Y hay un contacto. Hay algo, hermano, que le da identificación a una madre.
Nunca jamás va a ser el amor igual de una madre como el amor de un padre. Yo soy padre y yo sé, amo a mis hijos, pero no podría comparar mi amor como el amor de su madre, de mis hijos, de cómo aman. El amor, hermano, de una madre, si podríamos pensar en este mundo, es un amor más cercano al de Dios. Una madre no le importa cuántas veces el hijo, hermano, quizás la menosprecie, quizás le hagan fuchi, sobre todo cuando va a la escuela, ¿verdad? Ya el niño cuando va creciendo ya no quiere que mamá vaya cerca de él o se den cuenta que es su mamá. Pero una madre es siempre. Yo recuerdo las palabras que se me dijo cuando hubo un momento que habían heridas en mi corazón por mi madre. Pensé que me había rechazado, me había negado, me había tirado o me había abandonado. Es más, llegué a pensar que yo no era hijo de ellos. Pero recuerdo cuando esta anciana me decía: nunca le vaya a reclamar que vayan a salir palabras de su boca de reclamo a sus padres. No importa lo que hayan sido, no importa cómo haya sucedido, pero usted no tiene ningún derecho. Dele gracias a Dios porque le dieron la vida. Dele gracias a Dios porque Dios permitió que alguien lo creara en los momentos que más necesitaba. Y esas palabras resonaban en mi mente. Y recuerdo cuando hice la reconciliación con mi madre. Y mamá me lo contó todo. Las razones por las cuales había sucedido todas aquellas cosas. Pero pero me dijo algo: pero te amo. Siempre te amé. Tú eres mi hijo, me dijo. Siempre te amé. Eso, hermano, me trajo como pegarme a mamá. Sé que hay hijos que cuando tienen a sus madres vivas, les vale. Pareciera que como que toda la vida la van a tener viva. Y algunas veces, hermano, hablan con su madre como que fuera con su hermano o con una persona extraña. A mamá hay que respetarla. Miren, en los tiempos antiguos estaba buscando. En los tiempos que se escribe esta palabra, ¿sabe lo que se hacía cuando un hijo le levantaba la voz a un padre? Cuando le faltaba el respeto a un padre, era asesinado, apedreado en medio de una plaza. Aunque mamá dijera que no, pero eso era la ley. Dios me libre que le fuera a levantar la mano a que ya tuvieras esposa o hijo, aunque ya te hayas ido de la casa. No podías hacer eso. Era la ley. Por eso Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que seas prosperado. Mire que viene con una promesa. Por eso es que hay muchos hijos, hermanos, que no prosperan. Y perdone que le diga, hay muchos que muy rápido se van de este mundo. Porque esta es una promesa de Dios. Y esto, hermano, porque en el Señor hay reglas. El que siembra cosecha, el que no siembra no cosechas. Todo lo que siembras, eso vas a cegar. Lo mismo, si siembras respeto y sobre todo en tus padres, Dios te va a honrar y tendrá larga vida. Quiero que, sin que deje donde está, Pablo más adelante lo está diciendo. Pablo como que él está afianzando las palabras que Jesús está diciendo. Efesios capítulo 6. Porque estamos hablando de honrar a tu madre. Capítulo 6, versículo 1. Porque Pablo está viendo a los hijos que probablemente no están honrando a los padres. Pero él aquí está diciendo, y es para usted, para mí, mira, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esto es justo, le dice Pablo. Honra a tu padre. Lo que allá
dice el libro de Deuteronomio: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta es la promesa. O sea, le digo en esta tarde, el hijo que sabe honrar a papá y a mamá, téngalo por seguro que le va a ir bien. Téngalo por seguro que Dios lo va a guardar. Porque si el apóstol Pablo está diciendo, hónrenlos. Y mire, está tremendo porque en el versículo 4 nos habla a nosotros que somos los padres. Y como hoy es día de las madres y de los padres también, porque una madre no puede ser madre si no tiene un padre, a menos que sea obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no, todos, hay alguien que engendró, que es el responsable de ese hijo. Y vosotros, dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Mire, ¿cómo dice que los criemos? Crearlos en disciplina, amonestación del Señor. Oh, pero hay hijos que no hacen eso. Hay padres que no hacen eso. Mire, mamá, el respeto también se gana. El respeto uno siembra en el hijo cuando el hijo está pequeño. Hay muchas madres que están cegando lo que han sembrado cuando el hijo es pequeño. Hay un tiempo, hermano, para todo. Hay un tiempo donde usted puede pegarle, nalguear a aquel niñito, regañarlo y decirle, así se hacen las cosas. Mire lo que agarró en el mar que no está bien. Va, llévelo. Mire cómo me ha respondido, no debe ser así. Mire cómo se comporta en la iglesia, no debe ser así. Mire cómo se comporta con sus amiguitos, no debe ser así. Respete a los mayores, respete a los adultos, aprenda a escuchar. Porque cuando alguien es un niño no sabe. Yo sé, tiene que aprender. Usted debe saber, yo sé que ya es un adulto, sabe lo que es un niño. Pero el niño aprende como papá y mamá le enseña. Mire, si usted no se sienta con sus hijos a orar, nunca van a saber qué es orar. Si usted no se sienta en la casa a leerles un verso de la palabra del Señor, ellos no van a saber qué es la Biblia, que es necesario lo que nosotros le enseñamos a los hijos, ¿va? Que dice Proverbios, instruye. Oiga, instruye al niño. Instruir es enseñarle. Instruir es darle la palabra. Instruir, hermano, es no solamente darle la palabra, sino que con nuestro ejemplo enseñarle a aquel niño. Si usted es una persona que ama a Dios, viene a la iglesia. Usted es una persona que en casa pone música cristiana, pone, hermano, mensajes. Eso van a aprender los niños. Oh, pero si en la casa hay pleitos, hay contiendas, hay enojos, hay tiras de sartenes, hay palabras obscenas diciéndose el uno al otro. Eso los niños lo van agarrando, aunque usted quizás diga, no, si el niño no entiende. Sí que entiende. Sí que entiende. Y eso, hermano, tarde que temprano les va a dañar. Ahora, ellos van a crecer. Pero probablemente, no sé, quizás como madre ha tenido fracasos. Y la felicito porque ha creado ese hijo. Pero puede criar, y cuando digo fracaso es probable que ha creado solo a ese hijo o esa hija. Y la felicito. Puede ser un buen ejemplo, claro que sí. Quizás fueron problemas que pasaron, que no se pudieron resolver, pero de su comportamiento para enseñarle la palabra al Señor, su comportamiento como madre, porque primero son los hijos. Aunque hay madres que primero eligen a otro hombre, no importando que aquel hijo vaya a sufrir, no importando que aquella niña sea violada, no importando le pone un padrastro porque ella no puede vivir si no está un hombre. Y le importa más los hijos.
o al hombre que los hijos. ¿Cuántos han perdido a sus hijos así? ¿Cuántos han destruido a sus hijos así? Yo creo que cuando hay madres que ponen primero mis hijos porque son lo más grande que Dios me ha dado, los voy a cuidar. El problema es cuando ya han crecido, ya crecieron después de 15 años, olvídese. Ya no puede usted enderezar un árbol cuando ya creció, es imposible. Ahí es cuando vienen los lloros, ahí es cuando viene el llanto, ahí es cuando vienen los problemas que se mete allá la pandilla, cuando la muchachita anda con otro a 12, 13 años, cuando ya el muchachito embarazó a alguien. O sea, qué tremendo. Y usted no le puede decir nada porque le va a decir, pero si ustedes no me han enseñado, no he visto en ustedes un patrón que yo siga. Yo lo que oigo aquí son gritos, lo que oigo acá son pleitos. ¿Está escuchando lo que Dios está diciendo? Ahora, ¿por qué cree que Pablo dice, honra a tu padre y a tu madre? Que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Oiga, disciplina y amonestación, dos cosas diferentes. Disciplinar a su hijo, hermano, es sentarse. Mire, le voy a dar un consejo. Nunca le pegue a la primera a su hijo. Y nunca lo corrige enojado o enojada. Mire, tenga la gracia del Señor y decirle, mi hijo, dígale una vez, una segunda vez, mi hijo, eso no es así. La tercera vez, entonces dígale, mi hijo, venga para acá. Ya le dije 2 veces. Y sobre todo el respeto a Dios, fíjese. ¿Sabe? Algunos creen que el respeto a Dios en los hijos se lo siembran en la iglesia. No. En casa. La iglesia ayuda, sí, claro. Pero el respeto a Dios se lo enseña a usted. Yo recuerdo, hermano, la anciana con quien crecí. Su chanclita probó de mí. Créame, le dije que en la iglesia no se platica. Ya a mis 10 años, desde mis 8 años, y que ya me acuerdo, le dije que en la iglesia se va a escuchar. Muchas veces me sentaba con ella y me tenía ahí quieto. Y yo no entendía, pero yo la respetaba, y a veces me le iba. No crea que era tan fácil también yo. Me le iba y de repente estaba ya cuchicheando o jugando. Me dijo, por favor, eso no se hace en la iglesia. Y yo recuerdo haber aprobado esa chanclita, pero en la casa. Me sentaba en la cama. ¿Te acuerdas que le he dicho 1 o 2 veces o 3? Me duele más a mí, me decía, cuando le pego. Y la vi llorar después de que me castigaba. Pero soy lo que la anciana sembró en mí. Yo no fuera un pastor, yo no fuera un salmista, yo no tendría mi familia si la anciana no hubiera sembrado lo que sembró en mí, esta palabra. La mayoría de mis hermanos están ambulando con hijos regados. Pero ¿sabe qué? También aprendí. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Porque a veces como padre, hermano, actuamos de una manera, no razonamos, sino que con un instinto, a golpes, a patadas, a insultos. Respete a su hijo. Mire, llámele la atención, no importa que ya tenga más de 20 años. Llámele la atención, pero con palabras, hablen. Diga, mi hijo, esto te va a ir mal. De esta manera te va a ir mal. Por ejemplo, ya si tiene hijos, su hijo, y si no es responsable, llámele la atención. Pero si usted lo deja, mire, no permita que en su casa haya pecado. A que le duela, diga, aquí mi casa, porque es su santuario, no permitirá el pecado. Lo siento, mi hijo.
Pero ¿qué tal llega porque es el muchacho, mete a la muchacha y ahí la tiene su cuarto. Y ya como que fuera salón, ¿verdad? Como que fuera un hotel. Oh, pero es que ya está grande y no le puedo decir nada. No, esta es mi casa. Quiere hacerlo, compre su casa. Así. No me quiere respetar, quiere vivir así y terminar con SIDA o con cualquier enfermedad. Hágalo, pero fuera de mi casa. No quiere nada con Dios. Ya está grande, pero aquí en mi casa es un santuario. Aquí voy a enseñar que yo soy el sacerdote de mi casa, mi esposa y yo somos los que Dios nos ha puesto para poderlo guiar. Pero desgraciadamente usted no entendió cuando estaba pequeño, no quiso ver que era su manera de actuar, pero usted quiere seguir haciendo lo que quiere, pero aquí no. Eso es autoridad. Eso es instruir. Instruir, hermano, es no permitirle todo a los hijos. Oh, qué fuerte, ¿verdad? Instruir, ay, qué pobrecito, mi hijo, es que él vive semanas con papá, semanas con mamá. Pobrecito, no. ¿Sabe qué? Y probablemente este niño está dañado en su corazón o esta niña. No lo dude que cuando ella crezca, va a crecer con un odio dentro de su corazón. ¿Y a quién va a juzgar? A mamá y a papá. Por un descuido, por una locura. Se fueron a la cama, vino aquel niño y un accidente, ¿verdad? Hay muchos dicen que en una ocasión me dice alguien, es que fue un accidente cuando estaba aquella muchacha embarazada. Accidentes. Yo no fui un accidente. Yo no sé si los que están acá fueron accidentes. Pero usted puede, hermano, quitarse eso. ¿Sabe usted, hermano, que hay maldiciones en generaciones? ¿Sabe usted que usted puede cortar esas maldiciones? Mire, mi abuelo tenía libros donde tenía las mujeres anotadas cada noche. Tenía dinero, tenía propiedades, vendía cerdos, vendía una vaca, y una noche con una, otra noche con otra, y tenía su propia esposa. Yo recuerdo que la anciana me decía, nunca usted va a ser igual. Nunca, que era mi abuelo. Y me decía, nunca usted va a pasar por eso porque esa maldición está cortada porque usted es un hijo de Dios. Usted va a ser responsable con sus hijos porque los hijos de mis padres se crecieron solos, trabajando desde muy pequeños. Papá nunca estuvo en casa, el papá de ellos. La mamá sí siempre estuvo ahí. Tenía hijos regados por todos los lugares. Ahora, pero eso no es ser hombre. Y recuerdo que papá decía que aún entre ellos fumaban, entre ellos se alcoholizaban. Imagínense qué ejemplo. Aunque no tenía a Cristo en su corazón, ¿verdad? Pero imagínese usted qué ejemplo puede haber en un padre así de esa manera. Qué honra puede haber, o sea, realmente cuando papá vino a Cristo, entendió que te debería honrarlo, aunque no se lo merecía. Esta es otra cosa, hermano. Usted debe honrar a su padre o a su madre, aunque no lo merezca. Usted, hónrelo, para que usted reciba honra cuando en el día que usted tenga a sus hijos, porque lo que siembre lo va a cosechar. Si usted sembró, hermano, resentimiento, menosprecios, yo le aseguro que Roberto tuvo que haberla pagado con sus hijos. Porque eso sembró en su madre. Aunque mamá que hubiera dicho, no, ojalá que eso no sea así. Lo que pasa, hermano, que mire, hay una ley que no la podemos quebrar. Lo que siembra vas a cosechar. Aunque sé que hay madres que esperan de los hijos y hay madres llorando este día, llorando porque mis hijos me han abandonado, porque mis hijos me han dejado y no se recuerdan ni siquiera de este día. Sería para sembrar. Ya le he contado esto. Con esto termino. Recuerdo en una ocasión que cuando vivíamos en Los Ángeles, íbamos a Tijuana a ayudar a un lugar de niños. Se habían levantado de la calle y cada cierto tiempo llevábamos
comida para estos niños. Recuerdo que cada mes estábamos siguiendo con el grupo de alabanza y se me acercó un hermano que se llama Pedro, no se me olvida su nombre. Llegó y me dice: hermano, yo sé que ustedes viven en Estados Unidos y podrían ayudarnos. Necesitamos comida, tenemos rentado un local, pero los que tenemos ahí son ancianos. Los que tenemos ahí son personas que se están rehabilitando de las drogas, del alcohol. ¿Será que nos pueden ayudar también con comida? Yo sentí que sí tenían necesidad. Yo recuerdo que le dije: hermano, el otro mes le traemos. No nos dejaron pasar, pero en la frontera hay una, porque era mucha comida, hay un parqueo, y ahí les hablamos que fueran, les dicen ellos, Misión Hormiga, y ahí en los baúles se metían las cosas y se las llevaban. Ese fin de semana yo no fui con los niños, yo me fui a ese lugar donde tenían esa casa de rehabilitación. Estaba con el hermano platicando: mire, hermano, así es lo que Dios nos ha dado. Esta casa la pagamos por milagro, porque Dios nos provee con las ofrendas de personas que nos ayudan. Estamos en la acera mientras bajaba la comida y vi que venía un anciano como de unos 75 años. Traía una bolsita de esas de Walmart, de plástico. Y venía un muchacho como de unos 22 años. Lo traía de la mano, se miraba que él no podía caminar. Lo vi de largo que venía hacia donde nosotros. La acera continuaba, pero ahí estaba la casa. Cuando llegó donde nosotros, dijo el muchacho: ¿ustedes son los encargados de este lugar? Le digo: no, el hermano Pedro. No me importa quién sea, dijo. Aquí les traigo a mi padre. ¿Cómo que aquí les traigo a mi padre? Miren, ya no aguanto a este viejo. Me tiene hasta la coronilla. Me enfada tanto que yo no puedo ni siquiera trabajar. Le digo: ¿pero él es tu padre? Sí. ¿No tiene más familia? Sí, es otra. Hay una hermana, pero también mi hermana no quiere saber nada de él. Y le digo yo: ¿él está enfermo? Sí, toma unas pastillas. Aquí las trae en la bolsita. Y hace que se los dejo, ya me voy. Espérate, le digo yo. ¿Cómo que ya me voy si no es un animal? No me importa, póngalo en una esquina, pero yo ya no puedo con él. Y se desapareció. Se fue el muchacho. Dejó al anciano ahí. Hermano Pedro me dice: no hay cupo, hermano, no hay lugar. Y le digo yo no soy de acá, hermano. Vivo en Estados Unidos. Tienes que darle un lugarcito, aunque sea en una esquina. El anciano estaba sentado en la acera y decía: yo aunque sea en una esquina me quedo con que me ayuden y me den un vaso de agua. Yo me tomo las pastillas y estoy tranquilo. Y lo metieron. Yo estaba curioso por saber. Me vine para acá. Recuerdo que le hablé: hermano, ¿cómo están? Bien. ¿Nos va a volver a traer comida? Sí, le digo yo. ¿Y qué pasó con el anciano? Mire, es una bendición el anciano, me dice. A las 5 de la mañana nos levantamos y él sabe tocar una guitarra, conseguimos una guitarra y todas las mañanas hacemos culto. Y él es el primero que se levanta, es el dirigente. Oramos por ustedes y estamos trabajando fuerte acá, me dice, para que Dios los bendiga. Yo recuerdo que el fin de mes volví a ir. Y ese día entré. Y el ancianito fue viéndome, llegó conmigo, me reconoció. Y me dice: ¿has visto a mi hijo? No, le digo yo. ¿No sabes dónde está? No. Pareciera que él pensaba que yo conocía a su hijo. Resulta de que empecé a platicar con él porque estaba ahí. Todos quieren hablar, quieren decir algo o explorar los problemas que tienen. Y yo quería hablar con el anciano, saber qué había sembrado, por la cual estaba cosechando. Y yo le digo, me olvidó el nombre de él, pero le pregunto: oiga, anciano, ¿cómo fue su vida? Me dice: yo fui el más feliz de los hombres. ¿A poco? Le dije yo. Tuve 2 hijos, me dice. El que me trajo y mi hija. ¿Y qué pasó de su esposa? Me dice: mire, mi esposa, nos casamos enamoradísimos. Resulta, me dice, que nos amábamos tanto, pero yo tuve que ir a vivir, me dice, a la casa
de su papá, de la muchacha, porque no tenía dinero. Y resulta de que me dice, me tuve que traer a mi papá conmigo, porque no tenía dónde dejarlo, yo lo sostenía. Un día, pues estaban apretados, un día dice que le dice a la esposa, mira, papá apenas nos da para vivir ahí nosotros, ahora traigas a tu papá, te doy, le dice, 24 horas para que veas qué haga con tu papá. Pero yo no puedo tener a tu padre acá en la casa de mi padre. Le dice, cuando eres tú el que debes de sostenernos. Sé que me amas, pero ¿sabes qué? Tienes que tomar una decisión, tu papá o yo. ¿Y qué hizo? Le dije. Me dice, yo era constructor, trabajaba en una compañía y tenía unas carretillas de esas de jalar grava, dice. Y no sabía cómo hacer ni cómo deshacerme de mi papá. Un día fui y me dice al basurero en la madrugada, apenas amaneciendo, mi papá dormía en una hamaca, le cortó la hamaca, dice mi papá cayó sobre la carretilla, lo llevé hacia el basurero, donde allá hay un gran árbol, dice. ¿Y qué hizo? Le dije. Dice que papá levantaba la cabeza, mi hijo, tan temprano y me llevas a algún lugar, nunca me has sacado, mi hijo. Y él se le caían las lágrimas, porque ella había planificado ir a dejar a su papá al basurero. Y mientras la carretilla se movía, le decía, gracias amigo, porque nunca me había sacado. Llegó a la entrada del basurero y ahí estaba el árbol y ahí lo dejó. Años más tarde estaban haciendo lo mismo con él. Y le aseguro que su hijo va a pasar las mismas. Lo que siembras cosechas. Es que es una ley. No ha sabido honrar a Dios. A mí me dolió mi corazón cuando vi esto de este hijo tan desalmado. Trabajaba, pero ya era un estorbo. Llegó un grado que el padre o la madre, cuando ya llega viejo, es un estorbo. Dirá. Pero es ahí donde necesita de papá, necesita de mamá. ¿Y sabes qué? Tarde que temprano vas a pagar conforme lo que tú hayas hecho. Honra a tu padre, honra a tu madre. ¿Nos ha hablado el Señor en esta tarde? Yo quiero orar por las madres. Yo quiero que pasen acá, traiga su rosa.